la narcodictadura comunista de Obrador, Claudia Sheinbaum, Morena y el PT avanza. Va a decir, ¿cómo? Pues no vemos nada. Le voy a decir, ¿cómo? Ya anunció Claudia Sheinbaum que va a crear las tiendas bienestar, el café bienestar, agregándoselo al gas bienestar, a Mexicana de Aviación, que le pongan aviación bienestar, pues es del gobierno ya. Y los trenes son del gobierno y todo va a ser del gobierno. Le están haciendo una competencia desleal a todo lo que es la empresa privada. Promocionan sus lugares recreativos que hizo la endemoniada administración de Obrador y de Sheinbaum. También las tarifas de la aviación, de Mexicana de Aviación, que presumen. Ahora, las tiendas bienestar, también las farmacias bienestar, del bienestar, van a hacer que con una competencia desleal, o sea, con el dinero del país, van a hacer que en estos negocios le hagan una competencia tramposa a las empresas privadas, cobrando menos, y van a lograr su objetivo, que las empresas privadas fracasen, se vayan y que se queden los negocios del gobierno, de la dictadura comunista. Uno diría, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que no sea una empresa de aviación cara, mejor la del gobierno. O qué bueno que pongan una tienda del bienestar para que no haya tiendas rateras, ladronas, saqueadoras. Cosa que no han pensado eso durante nunca. Siempre han sido tiendas que uno piensa que muy buenas para comprar productos. No, pues ahora la gente va a estar más idiotizada y va a hacer creer que son rateros, saqueadores, y que las tiendas del bienestar del gobierno son las honestas, cuando de hecho va a ser la pura corrupción, porque en el comunismo y más en las dictaduras comunistas, que declararon a López Obrador en el 2022 el tirano mundial, o sea, el peor dictador de todo el mundo. En estas dictaduras comunistas, la meta es destruir todo lo que no sea creado por el gobierno. Pero cuando el gobierno crea cosas, no saben. En primer lugar, la corrupción avanza mucho, porque como ya son los dueños y manejan todo el dinero, pues se quedan con una parte y la otra parte para el negocio. Pero cada vez jalan más dinero, se roban más y cada vez le ponen menos dinero al negocio. No puede hacer eso una empresa privada, porque el dinero que se jalarían para ellos es dinero del mismo negocio. No pueden quitarlo del negocio porque el negocio no crece. Una empresa privada, por ejemplo, vamos a pensar de vinos, el dueño pues tiene una ganancia y no puede robarse de su propio negocio el dinero porque es dinero de él. Entonces lo tiene que invertir. Si quiere que crezca su negocio, lo tiene que invertir. En las empresas del gobierno no, porque las empresas del gobierno que producen un producto, vamos a pensar licuadoras, que no existe, es un ejemplo, fabrican y hay una ganancia, y esa ganancia se roba una parte el gobierno y la otra parte la pone en la empresa. Pero llega el momento en que la ambición corrupta de los gobernantes se roba todo y le deja el mínimo y la empresa fracasa. O la producción es mínima, o es de poca calidad, y con el tiempo
uno a esos países con dictaduras comunistas, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, y uno ve en las tiendas que no hay productos, hay muy poquitos productos, y son productos del gobierno de pésima calidad. Porque el gobierno el gobierno no es experto en la producción, no es experto en la medicina, no es experto en nada, simplemente para dirigir y para imponer, es lo que saben hacer. No es lo mismo un empresario que pone una empresa de, de barcos, sabe su negocio. En cambio, si el gobierno pone una empresa para fabricar barcos, no va a poner al ingeniero naval que más sabe, va a poner al que su política quiere beneficiar a un fulano de tal que no sabe nada de eso, pero lo pone de empresario, y dirán, bueno, él se va a rodear de los expertos. Pero no, si no sabe, no, va a fracasar. Entonces, en poco tiempo, México, con esta narcodictadura que ya está impuesta, que se impuso desde que Obrador tomó la presidencia, pero que viene desde que Obrador nació. Obrador asesinó a su hermano, fue pésimo estudiante, plagió su tesis, tardó 14 años en terminar, con un promedio abajo del 8. Claro, como abuso de poder puede decir que sacó 10 y hacer que en la escuela ponga que sacó 10, pero no tiene ningún mérito académico, que también puede hacer que se lo pongan. Como hizo que le pusiera el mérito académico a su esposa Beatriz Müller, con el premio de investigación, que no tenía ninguna razón para tenerlo, o a la mamá de Claudia Sheinbaum, puros robos descarados, inmorales. Entonces, no tiene ningún mérito académico Obrador, al contrario, fue un porro, no estudiaba, no tiene un promedio, reprobó muchas materias, finalmente las pasó en extraordinarios, 14 años tardó en terminar. Los libros que dice que escribió no los escribió uno que otro, la mayoría se los escribía y le ponía su nombre, que ahora van a publicar por ahí. Como trabajador era corruptísimo, trabajaba en 2 instancias, en una cobraba sin trabajar. Es inmoral, estaba casado con una y andaba con otra, y luego andaba con otra, y estando casado con la última, embarazó una mujer joven de por ahí, que dijo a la mujer joven que era hijo de Obrador. Todo el mundo sabe que es hijo de Obrador. Es una porquería Obrador, sin mérito académico. Todos los presidentes han tenido un mérito académico, calificaciones excelentes, premios académicos. Obrador no. Entonces, que Sheinbaum, la científica del medio ambiente, tan científica fue que no defendió la destrucción de la selva del Tren Maya, no defendió las energías limpias cuando Obrador pura energías fósiles, petróleo, y que hay producción menor de petróleo, pero aún así fue lo que quiso hacer, petróleo y hasta carbón. ¿Dónde estaba la científica? Nunca fue científica, ni es científica, es una farsante. Entonces, la dictadura avanza. ¿Y cómo avanza? Con un exceso de propaganda. ¡Qué bárbaros! Como las obras que hizo Obrador son pésimas, completamente inútiles, el gobierno está haciendo mucha propaganda para promover sus estupideces, sus elefantes blancos. El Tren Maya está muy por debajo de lo que esperaban que tuviera. Mexicana de Aviación, todo está en números rojos. Le gasta más el gobierno en mantener esas estupideces, caprichos malignos de Obrador. Ahora le aumentan el presupuesto para la refinería de Dos Bocas y le quitan presupuesto a la salud, a la educación, a la seguridad. Obrador adquirió popularidad asesinando gente, el mayor asesino de México. Regaló dinero asesinando gente,
haciendo que el crimen organizado no lo combatió, se desató, más de 200,000 muertos, haciendo que en el COVID México fuera de los peores según la Organización Mundial de la Salud y el primer lugar mundial de personal médico muerto. México, primer lugar mundial de médicos muertos por la maldad y de López Obrador. Primer lugar en letalidad mundial. Ya quitaron más vacunas, esas vacunas que siempre le pusieron a los niños durante siglos, de décadas, perdón. Todo lo han hecho mal, con puras mentiras y pura propaganda. ¿Por qué Morena dicen que ganó con una propaganda exageradísima? Nunca había visto yo, en mis 70 años que tengo, una propaganda tan exagerada para un solo partido, para Morena. Miles de kilómetros de bardas pintadas para Morena. Miles o millones de carteles, mantas, como nunca, mucho tiempo antes de las elecciones. Además de que se robaron las elecciones descaradamente, fue descaradísima la forma en que se actuaron. Bueno, así es como se mantiene con cierta aprobación, con propaganda, con mentiras, destruyendo toda la empresa privada y luego diciendo que sus cosas que hacen es bueno. Al Tren Maya va uno en el Metrobús y promocionando al Tren Maya. Eso es injusto, eso es abusar de los medios, de hacer una competencia desleal a las empresas turísticas privadas. A tantas cosas la dictadura avanza y ¿saben qué? Las dictaduras comunistas y más las narcodictaduras comunistas van a empobrecer brutalmente al país porque cuando las empresas, el gobierno haya desplazado a las empresas privadas, las haya corrido o ahuyentado o hecho fracasar o tenerlas sometidas, la producción va a ser pésima porque la producción de las empresas dirigidas por los gobiernos son pésimas y más por los gobiernos comunistas. Y no va a haber productos. Ahorita entramos actualmente que todavía la dictadura la implantó Obrador desde el 2019, pero ha ido avanzando. Pero todavía queda mucho de ese México glorioso que tuvo con el PRI y el PAN, de crecimiento económico, de no odio ni división, de democracia, de instituciones que funcionaban, aunque diga Obrador que no, de leyes que se aplicaban aunque hubiera algunos errores. Ahora la ley ya no existe. Con la reforma al Poder Judicial, la autonomía del Poder Judicial y la autonomía del Poder Legislativo, que es lo que marca una democracia, desapareció. Van a estar sometidas al dictador asesino Obrador y a la dictadora igualmente maligna de Claudia Sheinbaum. Y no se van a poder defender ni las empresas ni los ciudadanos. Y que les quede claro, en las dictaduras comunistas, la propiedad privada no existe. O sea que tu casa, aunque tengas tus escrituras, va a pasar a ser propiedad social. ¿Qué quiere decir? Que aunque sea tuya, en el papelito, en el fondo es propiedad social del gobierno. Y el gobierno te la puede quitar. Con cualquier tarugada te la va a quitar. Te la puede quitar aunque no haya ningún argumento. ¿Por qué? Porque hay que ser para el pueblo, todo para el pueblo. Al que está jodiendo Morena y Obrador. Pero cuando te dañen y te quiten tu propiedad, o sobre todo eso sí es un hecho, tu empresa te la van a quitar. No ahorita, poco a poco. Cuando te la quiten, o la van a hacer fracasar haciendo que las empresas del gobierno, la gente se vaya a esas y fracasen todos los negocios y las empresas. El gobierno te va a quitar tu negocio, diciendo que por el bien del pueblo, primero los pobres, que los saqueadores, ocupando una conferencia matutina ladrona, porque tanto gastó López Obrador en pagar esa conferencia matutina,
en lugar de comprar medicinas. O sea, Morena y Obrador dieron pensiones asesinando gente. Morena y Obrador dieron pensiones endeudando al país. Morena y Obrador dieron pensiones perjudicando el progreso económico. Todo lo hicieron con maldad. Pero ¿saben qué? Se acabó el dinero, todavía lo están ocultando, pero en poco tiempo ya no va a haber pensiones. Pero cuando dicen esto la oposición o los intelectuales, de inmediato aumentan la pensión, porque son puras trampas. O sea, Morena es un astutísimo endemoniado, una maquinaria endemoniada, dirigida por el anticristo asesino López Obrador, que para cumplir lo que dijo, que nunca no logró nada, está peor la salud que nunca, y dice que el muy idiota, loco, desgraciado, maldito o mentiroso, porque engañas al pueblo Obrador, que estamos mejor que Dinamarca, cuando ocupamos el lugar 120 en el ranking mundial de atención a la salud, contra el número 1 Dinamarca. Ahora, que iba a bajar la gasolina a 10 pesos el litro. Sí, lo puede hacer por decreto, pero eso es pura farsa para decir lo logré. Ya de repente las concesionadas de Pemex, 10 pesos. Pero eso es una farsa porque eso no se puede sostener. Ni es en el país, nada más para decir, ahí está, lo logré. Eso hace Morena, hace eso, Obrador, es un mañoso, un marrullero, endemoniado, maldito, mentiroso, embaucador. Bueno, la dictadura sigue avanzando. Y cuando dijo Sheinbaum que va a poner tiendas del bienestar, y cuando dijo que iba a crear el café bienestar, y con la mexicana de aviación, y con el gas bienestar, y los trenes que son del gobierno, todo eso va a aumentar, va a seguir esa dinámica comunista de que el gobierno se va a apropiar de todo y luego no va a saber producir y no va a saber darle trabajo a la gente. ¿Y saben qué? Todos los mexicanos vamos a caer en pobreza, excepto los dictadores de la élite directiva de Morena y del gobierno. Se van a hacer multimillonarios. ¿Sabían que ya aumentaron los millonarios con el gobierno de Obrador? Aumentaron como un 30%, pero el pueblo se fregó. La clase media, nada más con nepotismo, sus allegados, sus familiares. Y Obrador ya es de los más ricos, porque es un asesino, es un ladrón. Nunca ha ganado nada López Obrador, todo se lo ha robado. No fue jefe de gobierno de la Ciudad de México legal, no fue presidente de México legal, ni Delfina Gómez, ni Clara Brugada, ni Claudia Sheinbaum no ganaron ni la presidencia, ni las gubernaturas, ni la jefatura de gobierno. Se las robaron las muy ladronas delincuentes, igual que Obrador. La dictadura sigue, pero lo hacen con mucha astucia para que cuando la gente se da tantita cuenta, hacen marrullerías, mañitas para aparentar lo contrario. Y la principal habilidad que tuvo López Obrador, siempre decir que estaban bien en lo que estaban pésimamente mal. En el primer año de gobierno de López Obrador, que el PIB cayó del 2.5 que dejó Peña Nieto al 0%, que eso es gravísimo. ¿Saben qué dijo cuando cayó al 0% el PIB en México por culpa de López Obrador? O sea, el peor año económico en más de 50 años. ¿Saben qué dijo? Vamos requete bien. Eso dijo el muy desgraciado, como para cortarle la lengua al maldito mentiroso, endemoniado. Pues así le sigue haciendo a Claudia Sheinbaum. Dice que tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Y además siguen en el plan de ser delincuentes los de Morena, como López Obrador. Ya Estados Unidos, en el TEMEC, entabló un panel de discusión legal y objetiva, imparcial, para revisar si el maíz transgénico se tenía que prohibir, como dijo López Obrador. Y en el panel de expertos
de científicos, de investigadores. Ganó Estados Unidos diciendo que no tienen por qué prohibir el maíz transgénico porque no hay ninguna comprobación de daño a la salud. Fue el resultado oficial de un panel legal. ¿Y saben qué dijo Sheinbaum? Al estilo Obrador, que no le van a hacer caso a ese dictamen. O sea, ¿en qué mundo vivimos con Morena? En un mundo de delincuentes que violan todas las leyes, que van contra el progreso, contra la legalidad. Bueno, la dictadura aumenta y en poco tiempo, y el dinero ya se lo acabaron, ¿no sabían eso? Ya no hay dinero, en poco tiempo las pensiones ya empezaron. Obrador regalaba dinero a lo bestia, le daba pensión a la gente que tenía pensión de trabajo, le daba pensión, tenía doble para que votaran por él. Ahorita ya le van a quitar la pensión, nada más se van a quedar con la pensión de trabajo. Ya, pero al rato van a empezar a disminuir las pensiones o otra forma de hacerlo engañando a la gente. Fíjense que en cada fin de año debe haber aumentado el número de plazas de trabajo. Pero es un dato que no forzosamente la gente sabe. Entonces tal vez no quiten trabajos, pero no crean los nuevos trabajos. A fin de cuentas se pierden trabajos porque no se crearon los nuevos trabajos. La gente no se da cuenta, pero hay una pérdida del empleo. Pasó con Obrador, fue el gobierno que más desempleo produjo. Pero salió con el truquito, quién sabe qué datos presentan, porque los datos que manejan inclusive a veces a nivel internacional sobre México son los datos que da el mismo gobierno de México. Son mentiras y a veces publican eso. Pero cuando no se basan en las mentiras del gobierno de Obrador ni de Sheinbaum, salen los verdaderos datos de que México está peor en todo. Que López Obrador dejó al país peor a como recibió, peor en todo. Aumentó la delincuencia, aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, aumentó muchísimo la corrupción, dejó superendeudado al país. 17 millones de deuda debe México. Aumentó la opacidad, aumentó brutalmente el nepotismo, aumentó la destrucción ambiental, aumentó la crisis migratoria, aumentó el perjuicio a la salud, aumentó cayó la educación, la prueba PISA lo dice, es una prueba internacional. México cayó en las calificaciones de los alumnos en matemáticas, en ciencias, en comprensión lectora, cayó brutalmente. En la salud México cayó. Se mide mucho por la esperanza de vida, es un dato mundial. La salud se mide por la esperanza de vida. Y México tenía una esperanza, antes de Obrador, en la presidencia, México tenía una esperanza de vida de 76 años. Ahora la tiene de 70 años. Claro que estamos peor. Pero el muy mentiroso Morena, Obrador y Sheinbaum dice, estamos mejor en salud. Y como el pueblo idiotizado que vota por Morena y por Obrador no sabe, le dan las cifras que les convienen. Dicen la cifra, entre comillas, positiva, pero no dicen las 20 cifras negativas. O sacan de contexto la información. Entonces, la dictadura avanza. Y en poco tiempo vamos a estar igual que Venezuela y va a pasar lo que pasó en Venezuela, que perdió el dictador comunista Maduro y que se quiere quedar en el poder. Porque ya no va a haber en México elecciones. Va a haber una farsa de elecciones, si es que hay. Porque en poco tiempo ya no va a haber elecciones. Va a ser ya una dictadura total, una tiranía. Obrador fue declarado el tirano mundial y va a continuar. Y en poco tiempo, se los digo, obradoristas idiotizados se van a arrepentir por haber creído por el hombre más maligno, más conflictivo, más endemoniado, más corrupto que ha tenido México, el mayor asesino que ha tenido México, que se llama López Obrador.